Tú que en la tierra ardió con un amor intenso hacia Dios y ahora iluminas como una llama resplandeciente en el paraíso. Oración de Santa Teresita de Jesús de San Alfonso de Ligorio. Oh Santa Teresa, Virgen Seráfica, querida esposa de tu Señor crucificado, tú quien en la tierra ardió con un amor tan intenso hacia Dios, mi Dios, y ahora iluminas como una llama resplandeciente en el paraíso, obtén para mí también, te lo ruego, el destello de ese mismo fuego, ardiente y santo, que me ayude a olvidar el mundo, las cosas creadas, y aún yo mismo, porque tu ardiente deseo era verle adorado por todos los hombres. Concédeme que todos mis pensamientos, deseos, afectos sean dirigidos siempre y hacer la voluntad de Dios, la bondad suprema, aún estando en gozo o en dolor, porque es el designio de ser amado y obedecido por siempre. Obtén para mí esta gracia, que tú eres tan poderosa con Dios, que yo me lleno de fuego, como tú con el santo amor de Dios. Amén. Santa Teresita de Ávila, en la cruz está la vida y el consuelo. Teresa nació en Ávila el 28 de marzo de 1515. A los 18 años entra en el Carmelo, a los 45 años, para responder a las gracias extraordinarias del Señor. Emprende una nueva vida cuya divisa será o sufrir o morir. Entonces, cuando funda un convento en San José de Ávila, primero de los 15 Carmelos que establece en España, con San Juan de la Cruz, introdujo la reforma carmelitana. Sus escritos son un modelo seguro en los caminos de la plegaria y de la perfección. Murió en Alba de Tormes al anochecer el 4 de octubre de 1582. Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 1970. Se cree que la palabra Teresa viene del griego terizo, que se traduce por cultivar, cultivadora, o de la palabra terao, que significa cazar, la cazadora, como bien dice el padre Salesman en su biografía. Ambos títulos le quedan bien a esta Santa Teresa, por ser ella cultivadora de las virtudes y cazadora de las almas para llevarlas al cielo. Sus padres eran Alfonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila y Ahumada. La santa habla de ellos con un gran cariño. Alfonso Sánchez tuvo 3 hijos, el primero de su primer matrimonio. Beatriz de Ahumada le dio 9. Al referirse a sus hermanos, a medios hermanos, Santa Teresa escribe: por la gracia de Dios, todos se semejan en virtud a mis padres, excepto yo. Teresa nació en la ciudad castellana de Ávila el 28 de marzo de 1515. A los 7 años tenía ya la predilección por la lectura de la vida de los santos. Su hermano Rodrigo era casi de su misma edad. Su suerte, que acostumbraban a jugar juntos. Los dos niños eran muy impresionados por el pensamiento de la eternidad. Admiraban las victorias de los santos al conquistar la gloria eterna y repetían incansablemente: corazón, gozaron de Dios para siempre, para siempre, para siempre. Teresa y su hermano se consideran lo que los mártires habían comprado la gloria a un precio muy bajo, y lo resolvieron a partir al país de los moros con la esperanza de morir por la fe. Así pues partieron de su casa a escondidas, rogando a Dios que les permitiese dar la vida por Cristo. Pero en Andaja se toparon con uno de sus tíos, quien los devolvió en los brazos de su afligida madre. Cuando esto le respondió, Rodrigo echó la culpa a su hermana. En vista del fracaso de sus proyectos, Teresa y Rodrigo decidieron vivir como ermitaños en su propia casa y empezaron a construir una celda en el jardín, aunque nunca llegaron a terminarla. Teresa amaba desde entonces la soledad. En su habitación tenía un cuadro que representaba al Salvador, que hablaba de la samaritana, y solía repetir frente a esa imagen: Señor, dame de beber para que no vuelva a tener sed. La madre de Teresa murió cuando ésta tenía 14 años. Cuando empecé a caer en la cuenta de la pérdida que había sufrido, comencé a entristecerme
sobremanera. Entonces me dirigí a una imagen de Nuestra Señora y le rogué con muchas lágrimas que me tomase por hija suya. Por aquella época Teresa y Rodrigo empezaron a leer las novelas de caballerías y aún trataron de escribir una. La santa confiesa en su autobiografía: esos libros no dejaron de enfriar mis buenos deseos y me hicieron caer insensiblemente en otras faltas. Las novelas de caballerías me gustaban tanto que no estaba yo contenta cuando no tenía entre las manos. Poco a poco empecé a interesarme por la moda y a tomar gusto a vestirme bien, pero a preocuparme mucho del cuidado de mis manos, de usar perfumes y de emplear todas las vanidades del mundo. ¿Qué aconsejaba a las personas de mi condición? El cambio que paulatinamente se operaba en Teresa no dejó de preocupar a sus padres, quien la envió a los 15 años de edad a educarse en un convento de las Agustinas de Ávila, en que solían estudiar las jóvenes de su clase. Enfermedades y conversión. 1 año y medio más tarde, Teresa cayó enferma y su padre la llevó a casa. La joven empezó a reflexionar seriamente sobre la vida religiosa que le atraía y le repugnaba a la vez. La obra que le permitió llegar a una decisión fue la colección de cartas de San Jerónimo, cuyo fervoroso y realismo encontró eco en el alma de Teresa. La joven dijo a su padre que quería hacerse religiosa, pero éste le respondió que tendría que esperar a que él muriese para ingresar en el convento. La santa, temiendo flaquear en su propósito, fue a ocultas a visitar a su amiga íntima, Juana Suárez, que era religiosa en el convento carmelita de la Encarnación, en Ávila, con la intención de no volver si Juana le dejaba quedarse, a pesar de la pena que le causaba. Contraria a la voluntad de su padre. Recuerdo que al abandonar mi casa pensaba que la tortura de la agonía de la muerte no podía ser peor a la que experimentaba yo en aquel momento. El amor de Dios no era suficiente para ahogar en mí el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos. La santa determinó quedarse en el convento de la Encarnación. Tenía entonces 20 años. Su padre, al verla tan resuelta, cesó de oponerse a su vocación. 1 año más tarde, Teresa hizo la profesión. Poco después se agravó un mal que había comenzado a molestarla desde antes de profesar y su padre la sacó del convento. La hermana Juana Suárez fue a hacer compañía a Teresa, quien se puso en manos de los médicos. Desgraciadamente, el tratamiento no hizo sino empeorar la enfermedad, probablemente una fiebre palúdica. Los médicos terminaron por darse por vencidos y el estado de la enferma se agravó. Teresa consiguió soportar aquella tribulación gracias a su tío Pedro, que era muy piadoso. Le había regalado un librito del padre Francisco de Osuna titulado El tercer alfabeto espiritual. Teresa consiguió las instrucciones de la obrita y empezó a practicar la oración mental, aunque no hizo en ella muchos progresos por falta de un director espiritual experimentado. Finalmente, al cabo de 3 años, Teresa recobró la salud. La lucha de oración, su prudencia, amabilidad y caridad, a las que añadía con gran encanto personal, le ganaron la estima de todos los que le rodeaban. Según la reprobable costumbre de los conventos españoles en la época, las religiones podían recibir cuantos visitantes querían, y Teresa pasaba gran parte de su tiempo charlando en el recibidor del convento. Ella se llevó a descuidar de la oración mental, y el demonio contribuyó a inculcarle la íntima convicción bajo la capa de humildad de que la vida disipaba hacia la digna de conversar familiarmente con Dios. Además, la santa decía para tranquilizarse: yo no había ningún peligro de pecado en lo mismo en tantas religiones religiosas mejores que ella. Justificaba su descuido de la oración mental, diciéndose de que sus enfermedades le impedían meditar. Sin embargo, añade la santa, el pretexto de mi debilidad corporal no era suficiente para justificar el abandono de un bien tan grande, en que el amor y la costumbre son más importantes que las fuerzas. En medio de las peores enfermedades puede hacer la mejor oración.
y es un error pensar que solo se puede orar en soledad. Poco después de la muerte de su padre, el confesor de Teresa hizo ver el peligro en que se hallaba su alma y le aconsejó que volviese a la práctica de la oración. La santa no lo abandonó jamás desde entonces. Sin embargo, no se decidía aún a entregarse totalmente a Dios, ni a renunciar a todas las horas que pasaba en el recibidor, al intercambio de regalillos. Es curioso notar que en todos sus años de indecisión en el servicio de Dios, Santa Teresa no se cansaba jamás de oír sermones, por malos que fuesen, pero el tiempo que empleaba en la oración se le iba en desear que los minutos pasen pronto y que la campana anunciase el fin de la meditación, y en vez de reflexionar en las cosas santas. La penitencia y la cruz, convencida cada vez de su indignidad, Teresa convoca con frecuencia a los grandes santos penitentes, San Agustín, Santa María Magdalena, con quienes estaban asociados dos hechos que fueron decisivos en la vida de la santa. El primero fue la lectura de las confesiones de San Agustín. El segundo fue un llamado a la penitencia de la santa. Experimentó ante una imagen de la pasión del Señor. Sentí que Santa María Magdalena acudía en mi ayuda, y desde ese entonces he progresado mucho en la vida espiritual. A la santa le atraían los más Cristos ensangrentados y manifestando profunda agonía. En una ocasión, al detenerse ante el crucifijo muy sangrante, le preguntó: Señor, ¿quién te puso así? Y le pareció una voz que le decía: tus charlas en las salas de visitas, esas fueron las que me pusieron así, Teresa. Ella se echó a llorar y quedó terriblemente impresionada, pero desde ese día ya no vuelve a perder tiempo en charlas inútiles y en amistades que no llevan a la santidad. Una vez que Teresa se retiró de las conversiones del recibidor y de otras ocasiones de disipación y de faltas, los santos son capaces de ver sus faltas. Dios empezó a favorecerla frecuentemente con la oración de quietud y de unión. La oración de unión ocupó un largo periodo de su vida. Con el gozo de amor que le son característicos, Dios empezó a visitarla con visiones y comunicaciones interiores. Ella la inquietó porque había oído hablar con frecuencia de ciertas mujeres que el demonio había engañado miserablemente con visiones imaginarias. Aunque estaba persuadida de todas sus visiones procedían de Dios, su perplejidad la llevó a consultar el asunto con varias personas. Desgraciadamente, no todas esas personas guardaron el secreto al que estaban obligadas. En la noticia de las visiones de Teresa empezó a divulgarse una gran confusión suya. Una de las personas a las que consultó Teresa fue Francisco de Salcedo, un hombre casado que era modelo de virtud. Este presentó al padre Daza, doctor que ha tenido por muy virtuoso, quien dictaminó que Teresa era víctima de engaños del demonio, que era imposible que Dios concediese favores tan extraordinarios a una religiosa y tan imperfecta como ella pretendía ser. Teresa se quedó alarmada e insatisfecha. Francisco de Salcedo, a quien la propia santa afirmaba que debía su salvación, la animó a sus momentos de desaliento y le aconsejó que acudiese a uno de los padres de la recién fundada Compañía de Jesús. La santa hizo una confesión general con un jesuita, a quien expuso su manera de orar, los favores que había recibido. El jesuita le aseguró que se trata de una gracia de Dios, pero la exhortó a no descuidar el verdadero fundamento de la vida interior. Aunque el confesor de Teresa estaba convencido de que sus visiones procedían de Dios, le ordenó que tratase de resistir durante 2 meses a esas gracias. La resistencia de la santa fue en vano. Otro jesuita, el padre Baltasar, le aconsejó que pidiese a Dios ayuda para hacer siempre lo que fuese más agradable a los ojos, y con ese fin recite diariamente el Veni Creator Spiritus. Así lo hizo Teresa. Un día, precisamente cuando repetía el himno, fue arrebatada en un éxtasis y oyó en el interior de su alma esas palabras: no quiero que converses con los hombres, sino con los ángeles.
Ella diría después: el Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar más en una hora la novelliza de nuestra alma hacia la santidad que lo que nosotros habíamos conseguido en meses y años remando con nuestras solas fuerzas. La santa tuvo una vida posterior, repetidas experiencias de palabras divinas. Afirma que son más claras y distintas que las humanas. Dice que también las primeras son operativas, ya que producen en el alma una tendencia de la virtud y le dejan llena de gozo, de paz, convencida de la verdad de lo que ha escuchado. Las persecuciones en la época en que el padre Álvarez fue su director, Teresa sufrió graves persecuciones que durante 3 años, además, durante 2 años atravesó por un periodo intensa desolación espiritual, aliviado por los momentos de luz y consuelo extraordinarios. La santa quería que los favores de Dios le concediera permaneciesen secretos, pero las personas que la rodeaban estaban perfectamente al tanto y en más de una ocasión la acusaron de hipocresía y presunción. El padre Álvarez era un hombre bueno y timarato, que no tuvo el valor suficiente para salir en defensa de su dirigida, aunque siguió confesándola. Lamentablemente los mediocres siempre son la mayoría. Estos se molestan ante la auténtica santidad porque no saben cómo lidiar con las intervenciones sobrenaturales, por claras que sean. Prefieren descartarlas o ignorarlas, asumiendo que son producto de la exageración o el desequilibrio para justificar su posición. Apelan a las verdades, exageraciones y desequilibrios. Agrupan lo auténtico con lo falso. En otras palabras, carecen de discernimiento espiritual. En 1557, San Pedro de Alcántara pasó por Ávila y naturalmente fue a visitar a la famosa Carmelita. El santo declaró que le parecía evidente que el Espíritu de Dios guiaba a Teresa, pero predijo las persecuciones y sufrimientos seguirían lloviendo sobre ella. Las pruebas que Dios le ha enviado purificaron el alma de la santa, y los favores extraordinarios le enseñaron a ser humilde y fuerte. La despojaron de las cosas del mundo y la encendieron en el deseo de poseer a Dios. Algunos de sus éxtasis, de los que nos dejó la santa una descripción detallada, se eleva hasta 1 metro. Después de una de aquellas visiones, escribió una bella poesía que dice: tan alta vida, espero que muero porque no muero. A este propósito, comenta Teresa, Dios no parece contentarse con arrebatar el alma así, sino que levanta también el cuerpo mortal, manchado con el barro asqueroso de nuestros pecados. En esos éxtasis se manifestaban las grandezas y la bondad de Dios, y el exceso de su amor y dulzura, de su servicio en forma sensible, y en el alma de Teresa le comprendía con claridad, aunque eran incapaces de expresarlo. El deseo del cielo que dejaban las visiones de su alma eran inefables. Desde entonces dejé de tener miedo a la muerte, cosa que antes me atormentaba mucho. Las experiencias místicas de la santa llegaron a las alturas de las esponsales espirituales, el matrimonio místico y las transversaciones. La santa Teresa nos dejó el siguiente relato sobre el fenómeno, sobre las transversaciones. A mi lado, un ángel que se hallaba a mi izquierda, en forma humana. Confieso que no estoy acostumbrada a ver tales cosas, excepto muy raras ocasiones, aunque con frecuencia me acontece ver a los ángeles. Se trata de visiones intelectuales como las que he referido más arriba. El ángel era una corta estatura y muy hermoso. Su rostro estaba encendido como si fuese uno de los ángeles más altos, que son todo fuego. Debía ser uno de los llamados querubines. Llevaba de la mano una larga espada de oro, cuya punta parecía un ascua encendida. Me parecía que por momentos hundía la espada en mi corazón y me traspasaba las entrañas, y cuando sacaba la espada me parecía que las entrañas se me escapaban con ella, y me sentía arder en lo más grande amor de Dios. El dolor era tan intenso y me hacía gemir, pero al mismo tiempo el deslumbre que aquella pena excesiva era tan extraordinaria que no hubiese yo querido verme libre de ella.
El anhelo de Teresa de morir pronto para unirse con Dios estaba templado por el deseo que inflamaba de sufrir por su amor. A este propósito escribió: la única razón que encuentro para vivir y sufrir, y eso es lo único que pido para mí. Según reveló la autopsia del cadáver de la santa, había en su corazón una cicatriz y una herida larga y profunda. En el año siguiente, en 1560, para corresponder a esa gracia, la santa hizo el voto de hacer siempre que le pareciera más perfecto y agradable a Dios, un voto de esa naturaleza que están por encima de las fuerzas naturales y que solo el esforzarse por cumplir puede justificarlo. Santa Teresa cumplió perfectamente su voto. Escritora mística. El relato de la santa nos dejó su autobiografía sobre sus visiones, experiencias espirituales. Da muestra de una extraordinaria sencillez al estilo de una preocupación constante por no exagerar los hechos de la Iglesia. La Iglesia califica de celestial la doctrina de Santa Teresa en la oración del día de su fiesta. La obra mística doctora ponen al descubierto los rincones más escondidos del alma humana. La santa explica con claridad casi increíble las experiencias más inefables, y debe hacerse notar que Santa Teresa era mujer relativamente oculta y que escribió sus experiencias en común lengua castellana de los habitantes de Ávila. En ella había aprendido el regazo de su madre, una mujer que escribió sin valerse de los otros libros, sin haber estudiado previamente las obras místicas y sin tener ganas de escribir, porque en ello le impedía dedicarse a hilar. Una mujer, en fin, que sometió sin reservas de sus escritos al juicio de su confesor y sobre todo el juicio de la Iglesia. La santa empezó a escribir su autobiografía por mandato de su confesor. La obediencia se prueba de diferentes maneras. Por otra parte, el mejor comentario de las obras de la santa es la paciencia con la que sobrellevó las enfermedades, las acusaciones y los desengaños, la confianza absoluta con que acudía en todas las tormentas, dificultades del Redentor crucificado, y el invisible valor que demostraba en todas las penas y persecuciones. Todos los escritos, Santa Teresa subrayaba sobre quién todo el espíritu de la oración, la manera de practicarlo y los frutos que produce, como la santa escribió precisamente en la época en que estaba consagrada la difícil tarea de fundar conventos de carmelitas reformadas. Sus obras, prescindiendo de su naturaleza y contenido, dan testimonio de su vigor, industriosidad y capacidad de recogimiento. Santa Teresa escribe el camino de perfección para dirigirse a sus religiosas, el libro de las fundaciones para edificarlas y alentarlas. En cuanto al castillo interior, puede considerarse que lo escribió para instrucción de todos los cristianos en esa obra que muestra a la santa como verdadera doctora de la espiritualidad. Fundadora. Las carmelitas, como la mayoría de las religiosas, habían decaído mucho el primer fervor en los principios del siglo XVI, ya menos visto que los recibidores de los conventos de Ávila era una especie del centro de reunión de los demás caballeros de la ciudad. Por otra parte, las religiosas podían salir de clausura con el menor pretexto, de suerte que el convento era el sitio ideal para quien deseaba una vida fácil sin problemas. Las comunidades eran sumamente numerosas, las cuales era a la vez causa y efecto de la relajación. Por ejemplo, en el convento de Ávila habían 140 religiosas. Santa Teresa comenta más tarde la experiencia que han enseñado lo que en la casa llena de mujeres. Dios nos guarde de ese mal. Que tal estado de las cosas se aceptaba como normal. Las religiosas no caían generalmente en la cuenta de que ese modo de vida se apartaba mucho del espíritu de sus fundadores, así como la sobrina de Santa Teresa, que era también religiosa en el convento de la Encarnación de Ávila, le sugirió la idea de fundar una comunidad reducida. La santa la consideró como una especie de revelación del cielo, no como una idea ordinaria. Teresa la llevaba ya 25 años en el convento. Resolvió poner en práctica la idea y fundar un convento reformado.
doña Guiomar de Ulloa, que era una viuda muy rica y ofreció ayuda generosa para la empresa. San Pedro de Alcántara, Luis Beltrán Santo y el obispo de Ávila aprobaron el proyecto, y el padre Gregorio Fernández, provincial de las Carmelitas, autorizó a Teresa poner en práctica. Sin embargo, el revuelo que provocó la ejecución del proyecto hizo que el provincial retirarse el permiso y la santa fue objeto de las críticas y de sus propias hermanas, de los nobles, de los magistrados, de los del pueblo. A pesar de eso, el padre Ibáñez Dominico alentó a la santa a proseguir la empresa con una ayuda de doña Guiomar. Doña Juana de Ahumada, hermana de Santa Teresa, emprendió con su esposo la construcción del convento de Ávila en 1561, pero haciendo creer a todos que se trataba de una casa en la que pensaban habitar. En el curso de la construcción, una pared del futuro convento se derrumbó y cubrió bajo los escombros al pequeño Gonzalo, hijo de doña Juana, que se hallaba ahí jugando. Santa Teresa tomó los brazos del niño y no daba ya señales de vida, y se puso en oración. Algunos minutos más tarde, el niño estaba perfectamente sano. Según consta en el proceso de la canonización, en los sucesos Gonzalo ya solía repetir a su tía que estaba obligada a pedir por su salvación, puesto que a sus oraciones debía haberse privado del cielo. Pero entonces llegó a Roma un breve que autorizaba la fundación del nuevo convento, San Pedro de Alcántara. Don Francisco de Salcedo y el doctor Daza consiguieron ganar al obispo a la causa de una nueva casa. Se inauguró bajo los auspicios del día de San Bartolomé en 1562. Durante la misa que se le celebró en la capilla con tal ocasión, tomaron el velo la sobrina de la santa y otras 3 novicias. La inauguración causó gran revuelo en Ávila. Esa tarde, la superiora del convento de la Encarnación mandó a llamar a Teresa, y la santa acudió con cierto temor, pensando que iban a encarcelarla. Naturalmente tuvo que explicar su conducta a su superiora y el padre Ángel Salazar, provincial de la orden. Aunque la santa reconoció que no faltaba razón a sus superiores para estos disgustos, el padre Salazar prometió que podría retomar el convento de San José en cuanto se calmase la excitación del pueblo. La fundación no era vista en Ávila, porque las gentes desconfiaban de las novedades y temían en un convento sin fondos suficientes para convertirse en una carga demasiado pesada para la ciudad. El alcalde de los magistrados hubiesen acabado por mandar a demoler el convento y los hubiese desiduado de ello, y el dominico Báñez, por su parte. Santa Teresa le perdió la paz en medio de las persecuciones y siguió encomendándose a Dios. El asunto del Señor que se le apareció y le reconfortó. Entre tanto, Francisco de Salcedo y otros partidarios de la fundación enviaron a la corte un sacerdote para que defendiese la causa ante el rey, y los dominicos Báñez y Ibáñez calmaron al obispo y al provincial. Poco después fue desvaneciéndose la tempestad, y 4 meses más tarde el padre Salazar dio permiso a Santa Teresa de volver al convento de San José con otras 4 religiosas de la Encarnación. El convento de San José. La santa estableció más estricta clausura, en el silencio casi perpetuo. El convento carecía de rentas y reinaba en la mayor pobreza. Las religiosas vestían toscos hábitos, usaban sandalias en vez de zapatos, por ello les llamó descalzas. Estaban obligadas a la perpetua abstenencia de la carne. Santa Teresa no admitió al principio más que 13 religiosas, pero más tarde, en los conventos que no vivían solo de limosnas, sino que poseían rentas, aceptó que hubiese 21. Teresa la gran mística no descuidaba las cosas prácticas, sino que las atendiera según lo necesario. Sabía utilizar las cosas materiales al servicio de Dios.
En una ocasión dijo Teresa: si la gracia de Dios es una pobre mujer, con la gracia de Dios una fuerza, con la gracia de Dios y mucho dinero una potencia. En 1561, el superior general de los carmelitas, Juan Bautista Rubio Rossi, visitó el convento de Ávila y quedó encantado de la superiora y de su sabio gobierno. Concedió a Santa Teresa plenos poderes para fundar otros conventos del mismo tipo, y a pesar de él, San José había sido fundado sin que él supiese, y aún le autorizó a fundar 2 conventos de frailes reformados, carmelitas contemplativos, en la Castilla. Santa Teresa pasó 5 años con sus 13 religiosas en el convento de San José, presidiendo a sus hijas no solo en la oración, sino también en los trabajos humildes como limpieza de la casa. He hilado acerca de la época, escribió: creo que fueron los años más tranquilos y más apacibles de mi vida, pues disfruté entonces de la paz que tanto había deseado mi alma. Su divina majestad nos enviaba lo necesario para vivir sin que tuviésemos necesidad de pedirlo, y en las raras ocasiones en que nos veíamos en necesidad, el gozo de nuestras almas era todavía mayor. La santa no se contenta con generalidades, sino condesciende a ejemplos menudos, como la de la religiosa que plantó horizontalmente el pepino por obediencia, y la ceñiría y lo llevó al convento del agua de un pozo que según los plomeros era demasiado bajo. En agosto de 1567, Santa Teresa se trasladó a Medina del Campo, donde fundó el segundo convento a pesar de múltiples dificultades que surgieron. A petición de la condesa de la Cerda se fundó un convento de Malagón. Después siguieron los de Valladolid y Toledo. Esta última fue una empresa especialmente difícil porque la santa solo tenía 5 ducados al comenzar, pero según escribía Teresa, con 5 ducados no son nada, pero Dios, Teresa y 5 ducados bastan y sobran. Una joven de Toledo que gozaba de gran fama y virtud pidió ser admitida en el convento y dijo a la fundadora: traería consigo su Biblia. Teresa exclamó: vuestra Biblia. Dios nos guarde, no entres en nuestro convento, porque nosotras somos unas pobres mujeres que solo sabemos hilar y hacer lo que nos dice. No es que la santa rechace la Biblia, sino que supo descubrir que se habría convertido en un pretexto para faltar en humildad. La reforma de las carmelitas. La santa había encontrado en medio del campo 2 frailes carmelitas que estaban dispuestos a abrazar la reforma. No era Antonio de Jesús de Heredia, superior del convento de dicha ciudad, y el otro Juan de Yepes, más conocido con el nombre de San Juan de la Cruz. Aprovechando la primera oportunidad que se le ofreció a la santa, fundó un convento de frailes en el pueblecito de Turuelo en 1568. Este siguió en 1569 el convento de Pastrana. En ambos reinaba la mayor pobreza de austeridad. Santa Teresa dejó el resto de las fundaciones de los conventos de los frailes a cargo de San Juan de la Cruz. La santa fundó también en Pastrana un convento de carmelitas descalzas cuando murió don Ruy Gómez de Silva, quien había ayudado a Teresa en la fundación de los conventos de Pastrana. Su mujer quiso hacerse carmelita, pero exigiendo numerosas dispensas de la regla y conservando el tren de la vida de una princesa. Teresa, viendo que era imposible reducirla a la humanidad propia por su profesión, ordenó a sus religiosas que se trasladasen a Segovia y dejasen a la princesa de su casa de Pastrana. En 1575 la santa, con otra religiosa, tomó posesión en Salamanca de una casa que hasta entonces había estado ocupada por ciertos estudiantes que se preocupaban muy poco de la limpieza. Era un edificio grande
complicado y ruinoso. De suerte que al caer la noche, la compañera de la santa empezó a ponerse muy nerviosa. Cuando se hallaban ya acostadas en los sendos montes de paja, lo primero que llevaba yo en un nuevo monasterio era un poco de paja para que nos sirviese de lecho. Teresa preguntó: ¿y su compañera en qué pensaba? La religiosa respondió: estaba pensando en qué haría su reverencia si muriese. Yo en este momento su reverencia quedase sola con un cadáver. La santa confiesa que la idea la sobresaltó, porque aún no tenía miedo de los cadáveres. La vista de ello producía siempre un dolor en el corazón. Sin embargo, respondía simplemente: cuando eso suceda, yo tendré tiempo para pensar y lo haré. Por el momento es mejor dormir. En junio de ese año, mientras se hallaba haciendo la oración, tuvo una visión de martirio de los beatos jesuitas Ignacio de Acevedo y sus compañeros, entre los que contaba su pariente Francisco Pérez. Godoy. La visión fue tan clara que Teresa tenía la impresión de haber presenciado directamente la escena e inmediatamente le describió detalladamente al padre Álvarez, a quien un mes más tarde, cuando las nuevas del martirio llegaron a España, pudo comprobar la exactitud de la visión de la santa. Pero entonces Pío V nombró varios visitadores apostólicos para que hicieran una investigación sobre la relajación de las diversas órdenes religiosas, con miras a la reforma. El visitador de las Carmelitas de Castilla fue dominico y muy conocido, el padre Pedro Fernández. El efecto de que él produjo en el convento de la Encarnación de Ávila fue muy malo, e inmediatamente mandó a llamar a Santa Teresa para nombrarla superiora del mismo. La tarea era particularmente desagradable para Santa Teresa, por lo tanto tenía que separarse de sus hijas, y como por la dificultad de dirigir una comunidad que desde el principio había visto con recelo sus actividades de reforma, al principio la religiosa se negó a obedecer a la nueva superiora, la presencia producía ataques de histeria en algunas. La santa comenzó a explicarles que su misión no consistía en instruirlas y guiarlas con el látigo en la mano, sino en servirlas y aprender de ellas. Madre y hermanas mías, el Señor me ha enviado aquí por la voz de la obediencia y desempeñar un oficio en que jamás había pensado. Para él, que me siento muy mal preparada. Mi única intención es serviros. No temáis. Mi gobierno, aunque he venido a largo tiempo en estas entre Carmelitas descalzas, he sido superiora. Sé también la misericordia del Señor, cómo gobernar las Carmelitas descalzas. De esta manera se ganó la simpatía, el afecto de la comunidad, y le fue menos difícil establecer la disciplina entre los Carmelitas descalzas. De acuerdo con su constitución, poco prohibido completamente las visitas demasiado frecuentes. La cual molestó con muchos ciertos caballeros de Ávila, puso a la orden de las finanzas del convento e introdujo el verdadero espíritu del claustro. En resumen, fue aquella una relación característicamente teresiana. En Beas, donde había ido a fundar un convento, la santa conoció al padre Jerónimo Gracián, quien le convenció fácilmente para que extendiese el campo de la acción hasta Sevilla. El padre Gracián era un fraile de la Reforma Carmelita y acababa precisamente de predicar el Cuaresma en Sevilla. Fuera de la fundación del convento de San José de Ávila, ninguna otra fue más difícil que la de Sevilla. Entre otras dificultades, una novicia que había sido despedida
Denunció a los carmelitas descalzas de la Inquisición como iluminadas y otras cosas peores. La persecución. Los carmelitas de Italia veían como los malos ojos progresos de la reforma de España, lo mismo que los carmelitas no reformados de España, pues comprendían que un día u otro se verían obligados a reformarse. El padre Rubio, superior general de la orden, a quien hasta entonces había enflorecido a Santa Teresita, se pasó al lado de sus enemigos y reunió en Plasencia un capítulo general que aprobó una serie de decretos contra la reforma. El nuevo anuncio apostólico Felipe de Sega destituyó al padre Gracián de su cargo de visitador de los carmelitas descalzos y encarceló a San Juan de la Cruz en un monasterio. Por otra parte, ordenó a Santa Teresa que se retirase del convento de ella, eligiera y que estuviese de fundar otros nuevos. La santa, al mismo tiempo que encomendaba el asunto a Dios, decidió valerse de los enemigos que tenía en el mundo y consiguió el propio Felipe II interviniese en su favor. En efecto, que el monarca convocó al anuncio y le reprendió severamente por haberse opuesto a la reforma del Carmelo. En 1580 obtuvo de Roma una orden que eximía a los carmelitas descalzos de la jurisdicción del provincial de los calzados. Esa separación fue uno de los mayores gozos y consolaciones de mi vida, pues en aquellos 25 años nuestra orden había sufrido más persecuciones y pruebas que las que yo podía escribir en un libro. Ahora estábamos por fin en paz, calzados y descalzos, y no iba a distraernos el servicio de Dios. Indudablemente, Santa Teresa era una mujer excepcionalmente dotada. Su bondad natural, su ternura, su corazón, su imaginación chispeante de gracia, equilibradas por una extraordinaria madurez de juicio de unas profundas instituciones que ganaban generalmente el cariño y el respeto de todos, razón que tenía el poeta Cachao al referirse a Santa Teresa bajo los símbolos aparentemente puestos del águila y la paloma. Cuando parecía necesario, la santa sabía hacer frente a las más altas autoridades civiles y eclesiásticas y los otros ataques del mundo no hacían doblar la cabeza. Las palabras que dirigió al padre Salazar: guardaos de oponeros al Espíritu Santo, no fueron reto de una histeria, sino de verdad, y no fue un abuso de autoridad lo que la movió a tratar con dureza implacable a una superiora que se había incapacitado a fuerza de hacerse penitencia. Pero el águila no mató a la paloma, como puede verse en la carta que escribió a un sobrino suyo que llevaba una vida alegre y disipada. Bendito sea Dios, porque os has guiado. Aún la elección de una mujer tan buena ha hecho que os caséis pronto, pues habéis empezado a dispararos desde tan joven que teníamos mucho por vos. Esto os mostrará el amor que os profeso. La santa tomó a cargo a la hija ilegítima y a la hermana del joven, y cual tenía entonces 6 años. La religiosa deberíamos tener siempre con nosotros una niña de esa edad. Ingenio y franqueza. El ingenio y la franqueza de Teresa jamás sobrepasaban la medida, ni siquiera cuando los empleaba como una arma. Esta cierta ocasión, en un caballero indiscreto, alabó la cabeza de sus pies descalzos. Teresa se echó a reír y le dijo que los mirase bien, porque jamás volvería a verlos. Los famosos dichos, bien sabéis que era una comunidad de mujeres. Hijas mías, estas son tonterías de mujeres, demuestran
el realismo con que la santa consideraba a sus súbditas. Criticando un escrito de su buen amigo Francisco de Salcedo, Teresa le escribía: el señor Salcedo repite constantemente, como dice el Espíritu Santo, y tenía declarando que su obra es una serie de necesidades. Mas me parece que me voy a denunciar a la Inquisición. La institución de Santa Teresa se manifiesta sobre todo en una elección de las novicias, lo que primero exigía aún antes que la piedad fuesen inteligentes, es decir, equilibradas y maduras, porque sabían que es más adquirir la piedad que la madurez del juicio. Una persona inteligente es sencilla y sumisa porque se ve sus faltas y comprende que tiene necesidad de un guía. Una persona tonta es estrecha e incapaz de ver sus faltas, aunque se las pongan delante de los ojos, y como está satisfecha de sí mismo jamás se mejora. Aunque el Señor diese a esta joven los dones de la devoción y de la contemplación, jamás llegará a ser inteligente, de suerte que será siempre una carga para la comunidad. Que Dios nos guarde de las monjas tontas. Los últimos años, en 1580, cuando se llevó a cabo la separación de las dos ramas del Carmelo, Santa Teresa tenía ya 75 años y su salud estaba muy debilitada. En los últimos años de su vida fundó otros 2 conventos, lo cual hacía un total de 17. Las fundaciones de la santa no eran simplemente un refugio de almas contemplativas, sino también una especie de reparación de los destrozos llevados a cabo de los monasterios por el protestantismo, principalmente en Inglaterra y Alemania. Dios tenía reservas por los últimos años de vida de su sierva, la prueba cruel de que interviniera en el proceso legal del testamento de su hermano Lorenzo, y cuya hija era superiora en el convento de Valladolid. Como uno de los abogados tratase con rudeza a la santa, ésta replicó: quiera Dios trataros con la cortesía con que me tratáis a mí. Sin embargo, Teresa se quedó sin palabras cuando su sobrina, hasta entonces había sido una excelente religiosa, le puso a la puerta del convento de Valladolid, que ella misma había fundado. Un poco después, la santa escribía a la Madre María de San José: os suplico a vos, a vuestra religiosa, que no pidáis a Dios que me alargue la vida, al contrario, pedidle que me lleve pronto al eterno descanso, pues ya no puedo seros de ninguna utilidad. En la fundación del convento de Burgos, que fue la última de las dificultades, no se escasearon. En julio de 1582, cuando el convento estaba ya en marcha, Santa Teresa tenía la intención de retornar a Ávila, pero se vio obligada a modificar sus planes para ir a Alba de Tormes a visitar a la duquesa María Hernández. La beata Ana de San Bartolomé refiere que el viaje no estuvo bien proyectado y Santa Teresa se hallaba ya tan débil, ya que desmayó en el camino. Una noche solo pudieron comer unos cuantos higos. Al llegar a Alba de Tormes, la santa tuvo que acostarse inmediatamente. 3 días más tarde dijo a la beata Ana: por fin, hija mía, ha llegado la hora de mi muerte. El padre Antonio de Heredia le dio los últimos sacramentos y le preguntó dónde quería que la sepultasen. Teresa replicó sencillamente: tengo que decirlo yo, me van a negar aquí el agujero para mi cuerpo. El padre de Heredia le llevó el viático. La santa consiguió erguirse en un lecho y exclamó: oh Señor, por fin ha llegado la hora de veros la cara a cara. Santa Teresa de Jesús, visible, transportada por lo cual el Señor le mostraba, murió en brazos de la beata Ana a las 9 de la noche, el 4 de octubre de 1582. Precisamente al día siguiente entró en vigor la reforma gregoriana del calendario.
que suprimió 10 días de suerte que la fiesta de la Santa fijada más tarde el 15 de octubre. Santa Teresa fue sepultada en Alba de Tormes, donde reposan todavía sus reliquias. Su canonización tuvo lugar en 1622. El 27 de septiembre de 1970, Pablo VI reconoció el título de doctora de la Iglesia. En la actualidad, las carmelitas descalzas son aproximadamente 14.000 en 835 conventos en el mundo. Las carmelitas descalzas son 3.800 en 490 conventos. Poema de Santa Teresita de Ávila. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia toda la alcanza. Quien a Dios nada le falta, solo Dios basta. Vivir sin vivir en mí. Vivo ya fuera de mí después de que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión de amor en que yo vivo, de hecho a Dios mi cautivo, y libre mi corazón a causa de mi tal pasión. Ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué largas esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel de hierro en que mi alma está metida. Solo espero salida, me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. Ay, qué vida tan amarga, no se goza el Señor, porque si es dulce el amor, no es la esperanza larga. Quítame, Dios, esta carga, más pesa el acero, que muero porque no muero. Solo con confianza vivo de que he de morir, porque muriendo el vivir me asegura mi esperanza. Muerte do el vivir se alcanza, no te tardes. Que espero que muero porque no muero, estando ausente de ti. ¿Qué vida puedo tener, sino muerte padecer, la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí, por ser mi mal tan entero, que muero porque no muero. Mira que el amor es fuerte, vida que no seas molestia, vivir que solo te resta, para ganarte, perderte. Venga ya la dulce muerte, venga al morir muy ligero, que muero porque no muero. Aquella vida que arribas es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, se goza estando viva. Muerte no seas esquiva, viva muriendo primero, que muero porque no muero. Vida, ¿qué puedo ya darle a mi Dios, que vive en mí, si no es perderte a ti, para mejor a Él gozarle? Quiero muriendo alcanzar, pues a Él solo es el que quiero, que muero porque no muero. Sobre aquellas palabras, ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí, y yo soy para mí mi amado. Cuando dulce calzador me tiró y dejó rendida en los brazos del amor mi alma, quedó caída y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado que es mi amado para mí, y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha enervolada de amor, y mi alma quedó hecha como una con su Criador. Ya no quiero otro amor, pues a mí Dios me ha entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado.